esta ocasión nos toca ver fieles en la adversidad. Y para eso le voy a invitar a que usted abra su Biblia y busque conmigo Hechos, capítulo 5. Usted sabe que Jesús nos advirtió que nuestra situación en el mundo no sería cómoda. Al contrario, por lo general a causa de haber abrazado la fe, de haber creído al Evangelio, el mundo llegaría a odiarnos. Si usted leyera Juan capítulo 15, versículo 18, el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús nos advirtió justamente acerca de la adversidad en la vida cristiana. Bueno, por esto muchos representantes del Señor Jesucristo se han enfrentado durante la historia de la humanidad a graves problemas, a enormes persecuciones y tristezas. Ahora, Jesús nos hizo esa advertencia no para desanimarnos o para anular en nosotros el deseo de vivir una vida de fidelidad o de predicar el Evangelio al mundo. Él solamente quería ponernos al tanto, alertarnos acerca de cómo sería el mundo para con nosotros, para que estas cosas no nos tomen de sorpresa. Jesús nunca ocultó el costo que tendría ser un creyente en Él. Inclusive además dijo que el gozo de servir a Dios habría de sobrepasar cualquier adversidad que tengamos en este mundo, pasajera, que podamos sufrir. Además de eso, nos enseñó que hay recompensas eternas que jamás nadie podrá quitarnos. Bueno, el Señor fue ejemplo. No habló por hablar. Él nos dio el ejemplo. Él sufrió la cruz por ese gozo que estaba puesto delante de él. Recuerda usted las palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahora, fíjese por favor, Hechos 5, 17 al 20. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Claro, sucede que el sumo sacerdote y los saduceos se pusieron celosos cuando comenzaron a ver el creciente número de creyentes en Jesucristo, que estaba enseñando que había una resurrección de los muertos y vida después de la muerte. Los saduceos no creían en la resurrección. Indudablemente ellos también se sentían amenazados. Tenían temor de perder su autoridad, tanto en los asuntos espirituales como en la política entre el pueblo judío. Bueno, estos guías religiosos actuaron rápidamente a fin de impedir que se divulgara esa nueva enseñanza. Y entonces, ¿qué hicieron? Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Podemos tener la seguridad de que siempre que los hombres traten de luchar contra la obra de Dios, Dios hará que se le dé honor a su nombre. ¿Se entiende? En este caso, que parecían los apóstoles encerrados, humillados, callados y derrotados, Dios envió un ángel a que sacara a los apóstoles de la cárcel
Y además les recordó su comisión de anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, como hemos leído en el versículo 20. Los apóstoles salieron delante de los guardas, pero los guardas no supieron ni siquiera que habían salido. Esto es asombroso, mucho más cuando, fíjese hermano, uno considera que fueron unos cuantos apóstoles los que habían sido metidos en la cárcel. El ángel le dijo algo a los apóstoles. Fíjese, versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. ¿Se da cuenta? Los enviaron a la cárcel para que los trajeran de vuelta. Pero, ¿qué pasó? Dice el 22. Cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Y dijeron, por cierto, en la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie encontramos adentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando, qué notable, y enseñando la palabra al pueblo. Así es como actúa Dios. El ángel les dio esa orden. No solo los apóstoles debían salir de la prisión acompañados por el poder de Dios en la oscuridad de la noche, ante la inoperancia de los centinelas, sino que además no debían correr a esconderse, debían salir y dar el mensaje. Qué notable que es esto. El Señor los mandó al corazón de la religión hebrea. Y allí fueron, en el poder de Dios, a dar el mensaje. Y dieron todo el mensaje, absolutamente todo el mensaje. Y en esto debemos tener cuidado de no escoger qué parte del mensaje es el que presentamos. Porque la responsabilidad de un mensajero de Dios es dar todo el mensaje. Tanto el arrepentimiento como el perdón, tanto los requisitos como los privilegios, y tanto las partes no populares como las partes populares. Ahora, una vez que los destinatarios del mensaje hayan escuchado, la responsabilidad es absolutamente de ellos, de los oyentes. Ahí termina la obligación del mensajero. Ahora, podemos suponer confusión y frustración en aquellos hombres cuando enviaron a los alguaciles del templo a traer a los apóstoles para interrogarlos, y los alguaciles volvieron e informaron que no hallaron a los apóstoles. Todavía estaban cerradas las puertas. Los guardias estaban en sus puestos. Entonces llegó un informe de que los mismos hombres a quienes buscaban estaban en el templo y ahora proclamando públicamente el mensaje de Jesús. Dios confundió a quienes se opusieron a los que estaban caminando en obediencia, en fe, aquellos que eran justos. Querido, las circunstancias adversas demandan de nosotros fidelidad. Las circunstancias adversas pueden probar nuestra decisión de ser testigos de Cristo fieles o de no serlo. Porque es fácil ser fiel cuando todo va bien. Pero el Señor quiere probar nuestra fidelidad aún en la adversidad. Podemos confiar en que Dios nos ayudará a ser testigos eficientes con nuestra conducta y con nuestras palabras. Fíjese, por favor, para seguir el versículo 26. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre?
Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis, encima, agregaría yo, echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Parece que el jefe de la guardia, con sus alguaciles, aquellos que fueron a arrestar a los apóstoles, ahora asumieron una posición muy distinta. Ya no los trajeron de manera violenta, tenían temor delante del pueblo, porque el mensaje del Evangelio comenzaba a ser aceptado de buena gana por el pueblo hebreo. Reconocieron que los apóstoles se habían ganado el aprecio de ese pueblo, por lo tanto dice que los trajeron sin violencia al Sanedrín. Y los apóstoles fueron de buena gana recordando aquellas palabras de Jesús. Este les había dicho que serían llevados ante los tribunales de la tierra por causa de su testimonio y que se les daría lo que deberían decir en ese momento. Usted puede buscar esto en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, puede buscarlo. Versículo 17. Al 20 leemos rápido el 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Bueno, los discípulos estaban contentos sabiendo que el Señor habría de decirles qué era lo que ellos tenían que contestar. La Biblia nos enseña en casi todas las páginas que Dios dará gracia a los que son fieles a Él. Y a los que son fieles a Él aún en la adversidad. Aunque a veces estemos perseguidos, sabemos que hemos de ser consolados. Tenemos la garantía de la gracia de Dios de nuestro lado. Y una manifestación de esa gracia es como Dios toca el corazón de las demás personas para mostrarnos a nosotros, sus siervos, su bondad. Claro, el sumo sacerdote no estaba acostumbrado a que se pusiera en tela de juicio su autoridad, ni mucho menos que se desobedecían sus órdenes. Pero acá se sintió sorprendido y los hizo traer sin violencia. Aunque estaba molesto, porque inclusive, como hemos leído, los apóstoles predicaban el Evangelio con tal claridad que era claro que ellos, los líderes religiosos, habían tenido mucho que ver en la decisión para que Pilato lo entregase para ser crucificado. Nosotros debemos procurar ser fieles en la adversidad. Así debemos vivir. Por favor, Hechos 5 ahora. Hechos 5, 29. Seguimos por el pasaje. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Se dan cuenta? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Un arrepentimiento, aclaro, que tiene que ser humano y un perdón que solamente puede venir de parte de Dios. Y dice el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Precioso pasaje de la Escritura. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser obedientes a las autoridades y respetuosos. Pero cuando llega el momento, cuando sabemos que algo se dice o se hace mal, debemos ser fieles también a la palabra y a la voluntad de Dios y hablar de aquellas cosas que creemos y aceptamos en nuestro corazón con total libertad. Tenemos que estar seguros de quién es nuestro Dios y a quién servimos. Si no estamos seguros de nuestro mensaje, seremos ineficientes en nuestra manera de vivir, ineficientes también en cuanto a nuestra fidelidad. Debemos estar absolutamente convencidos de que Jesucristo está de nuestro lado, de que Dios nos salvó por medio de Él y que juntamente con Él nos dará también
todas las cosas. Ahora, por favor, versículo 33. Hechos 5, 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, versículo 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea cosa que seáis hallados luchando contra el mismo Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Qué político, ¿no? No sabemos en qué medida este Gamaliel era un hombre creyente y fiel a Dios. Sin embargo, políticamente hizo algo que benefició a los discípulos. Los benefició. Fíjese, versículo 40. Versículo 40, por favor. Nos queda el 40. Versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer alguna afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar al Señor Jesucristo. Qué notable, ¿eh? En lugar de desalentarse, en lugar de retractarse de su testimonio, vimos en el versículo 41 que los apóstoles consideraron un honor sufrir por Cristo. Consideraron que verdaderamente valía la pena vivir una vida de fidelidad. Consideraron que la persecución que sufrían, bueno, era algo precioso, porque era por la causa de Cristo. En Romanos 8:18 encontramos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué precioso momento que vivieron. Sentir que habían experimentado el gozo de la liberación, pero al mismo tiempo la oportunidad de mostrar su fidelidad. Oh, esto es por demás de importante. Esto es muy importante, saberse delante del Señor un hombre o una mujer fiel. Mire, puede haber en nuestra vida, como hubo en la vida de aquellos, distintas experiencias que son adversas. Podemos ser llevados una y otra vez a vivir experiencias que nos ponen en una profunda adversidad. Mira a su alrededor. Conceptos humanos publicitarios que atentan contra la ley moral de Dios. Eso nos hace mal. Dificultades en la familia, adversidad en los vínculos familiares. Adversidad porque hay falta de trabajo o el trabajo que hay no alcanza para suplir las necesidades del hogar. Puede que estemos pasando por una adversidad en cuanto a que nos ha visitado una enfermedad, a nosotros o a alguno de los nuestros. En algunas partes del mundo hay adversidad porque los creyentes en Cristo Jesús están siendo perseguidos. Prenda por un momento la televisión, escuche las noticias y vea si verdaderamente el mundo no vive una tremenda adversidad moral y ética. Está todo en contra de lo que es la voluntad de Dios. Sentimos un profundo dolor, una seria preocupación por cómo se está viviendo, por las medidas que se toman, por las cosas que se dicen. Es para el creyente fiel verdaderamente esta una época de adversidad. Piense usted en el mundo opuesto a la palabra de Dios. Y piense usted, querido hermano, porque yo lo hago por mí mismo, en nuestra propia vida.
A menudo, a menudo, cuando buscamos conocer más a Dios, descubrimos más nuestra miseria, nuestra pequeñez, y generalmente eso nos entristece, nos apabulla y nos hace sentir pecadores y deudores del Señor. Adversidad por donde busquemos, adversidad por donde quiera encontrarlo. Ahora, usted sabe que hay una palabra, que es la palabra resiliencia. Resiliencia. Es la capacidad del ser humano de asumir flexibilidad ante situaciones complejas y sobre todo poder, justamente, vencerlas, sobreponerse a ellas. No se trata solamente de afrontar obstáculos, obstáculos que encontramos en el camino de la vida. Se trata también de salir fortalecido en esas circunstancias. Querido hermano, querida hermana, como cristianos nosotros tenemos de nuestro lado al Señor Jesucristo, quien ha vencido y nos ha dado la victoria, aún cuando nuestra vida se vuelve a veces tediosa, difícil, angustiante. Él ha vencido y nos ha dado la victoria. Hermano, confiemos en Él. Y si es necesario, olvidemos lo que queda atrás y hagamos un ejercicio cotidiano de fidelidad a Él. Seamos fieles en los buenos momentos y aún seamos fieles cuando nos toca vivir la adversidad. Hermano, es importante, es muy importante darnos cuenta de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos acompaña, de que el Señor es nuestro consejero, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Hermano, a pesar de las circunstancias, como aquellos hombres en esa experiencia de la prisión, o cuando fueron libertados y azotados, hermano, seamos fieles, fieles a predicar su palabra, fieles como esposos, fieles como siervos del Señor en la congregación, fieles como hijos que honran a sus padres, fieles como papás que enseñan los caminos de justicia a sus hijos. Hermanos, seamos fieles. El mundo, la vida se ha tornado verdaderamente adversa. Seamos fieles en la adversidad. Y para terminar, quiero leerles 1 Pedro, capítulo 4, por favor, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba o de la adversidad, yo diría, que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiera el Señor que esta breve meditación de aquellos que vivían casi una permanente adversidad nos lleve a nosotros a confiar más decididamente en aquel que nos ama y que este nuestro Salvador pueda hallarnos una y otra vez, cada día, fieles en la adversidad. Que el Señor nos bendiga.